Entonces vamos a dar paso a los siguientes asistentes, concretamente, que son nada más y nada menos que Javier Ruiz Pérez, que es ingeniero técnico industrial, técnico superior en prevención de riesgos laborales y miembro del equipo de especialización de equipos de protección individual de agentes químicos de FREMAP. Y por otro lado, también tenemos en este webinar a Roberto Naz Cortés, que es ingeniero agrónomo y licenciado en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos, coautor del libro El prontuario para la selección de equipos de protección individual, y les dejo con ellos, sin antes decirles que son unos frikis de las mascarillas. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. He tenido la oportunidad de asistir a conferencias y a webinar de ellos y dicen que son unos frikis. Ahora lo veremos. Les dejamos con ellos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Roberto. El primero que va a intervenir es Javier. Yo dejo de compartir pantalla para que tú puedas tener acceso a la pantalla y compartirla. Gracias, Roberto. Gracias, Javier. Gracias, Bernardo. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer al ICASEL la invitación a participar en este webinario. Espero que estéis todos bien, todos los asistentes. Y bueno, pues Maricruz me lo ha puesto muy fácil porque ya me ha explicado las vías, nos ha explicado a todos las vías de transmisión y habéis visto, pues la transmisión vía aérea en forma de aerosol pues es la vía principal de transmisión, ¿no? En base a las evidencias científicas que tenemos. ¿De qué os vamos a hablar nosotros entonces? Pues bueno, vamos a hablar de mascarillas, ¿no? Que seguramente va a ser el gran recuerdo o uno de los grandes recuerdos que nos va a quedar de la pandemia. Y seguramente también es algo que queremos eliminar de nuestras vidas, ¿no? La mascarilla, pues no estamos acostumbrados a vivir con ella tantas horas al día y por lo tanto lo que estamos deseando es más que cómo usarla, a ver cuándo podemos dejar de usarla, ¿no? Vamos a ver tipos de mascarillas y sobre todo buenas prácticas cuando ya hemos seleccionado la mascarilla que necesitamos en función del escenario de exposición o en función del riesgo al que vamos a estar expuestos. Y veremos también alguna serie de preguntas que nos han hecho en otros webinarios que hemos impartido. Bueno, ¿qué le pedimos a una mascarilla? Siempre a veces se centra el debate en que lo más importante es la eficacia de filtración. Yo me he peleado, por ejemplo, con mis padres porque ellos me empiezan a decir que si la mascarilla, que si me filtra el 95, el 99 y veo que las mascarillas la llevan y se le están cayendo. Digo, bueno, me da igual la filtración que tenga esa mascarilla. Si se te está cayendo al hablar o la estás sujetando con la mano, pues eso no nos está protegiendo o no estamos protegiendo a los demás todo lo que necesitamos. Por lo tanto, hay una serie de factores que hay que tener en cuenta, que son estos tres. Por un lado, lógicamente, el material filtrante, la eficacia que tenga de filtración. Si esto llega a ser un colador o es como estas mascarillas que se han puesto ahora un poco, bueno, no de moda, pero que sí se ven, que son las mascarillas de rejilla, donde tienen muy poca eficacia de filtración, pues la protección va a ser muy baja. Pero también es importante el tema de la resistencia a la respiración. No tanto por el tema que también de que cuanto menos nos cueste respirar, pues lógicamente la vamos a soportar mejor y la vamos a llevar mejor, sino también porque si nos ofrece mucha resistencia a la respiración, pues nos va a producir o es más fácil que nos produzca fugas faciales alrededor de la zona de ajuste. Y el otro factor que es determinante y básico es el ajuste facial, que luego insistiremos a lo largo del webinar, vamos a dar mucho la brasa con este tema, aunque cada vez va saliendo más, pero lógicamente una mascarilla donde el funcionamiento de las mascarillas es el ajuste y cuanto más hermético, más protección vamos a ofrecer a los demás y para nosotros. Bueno, ¿qué tipos de mascarillas tenemos? Pues tenemos aquí pues tres familias, digamos, ¿no?, de mascarillas. Por un lado tenemos lo que se denomina mascarillas autofiltrantes, mascarillas que son equipos de protección individual, que están diseñadas para protegernos de los demás, es decir, para protegernos tanto de agentes biológicos como posibles contaminantes químicos también, ¿no? Lo que queremos es que cuando nosotros respiremos, inhalar la mínima cantidad de contaminantes posibles, bien biológicos o químicos. En este caso, hoy estamos centrados en el SARS-CoV-2. ¿Para quién están destinadas? Principalmente
para personas que estén expuestos a riesgos biológicos. Sobre todo, pues bueno, siempre se ha dicho que es personal sanitario o sociosanitario. El gran problema que tenemos con esta pandemia es que hay personas que no vamos a saber realmente si es una persona que está contagiada, porque el virus también se transmite en personas que no evidencian síntomas. Y esto a veces nos deja un poco en fuera de juego para decidir el tipo de mascarilla que necesito. En base a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, nos dice que las personas que tienen ya síntomas o que están en cuarentena y las personas que cuidan a personas vulnerables, las mascarillas más oportunas serían las mascarillas quirúrgicas. Y las mascarillas higiénicas ya están destinadas más para la población general sana, es decir, pues para la mayoría de la población. Y también nos incluye para la población vulnerable, aunque nos hace alguna excepción de que también pudieran llevar mascarilla quirúrgica. En general, todo el mundo podemos llevar lo que cuando hablamos de comunidad, todo el mundo podemos llevar de todo, y de hecho cuando vamos por la calle, pues unos llevan FFP2, otros llevan quirúrgica, otros higiénica, tanto en espacios cerrados como en espacios al aire libre, ¿no? Hay un poco de descontrol. Una cosa es el mínimo de protección que necesitamos o que nos recomiendan actualmente, y otra cosa es que a veces en ciertos escenarios puede ser necesario llevar un nivel de protección superior. Tanto las mascarillas quirúrgicas como las mascarillas higiénicas están destinadas o se fabrican, el objeto que tienen, como veis aquí en la imagen de arriba, es proteger a los demás, proteger a la población sana por si acaso, pues yo soy una persona portadora del SARS-CoV-2 y quiero proteger a los demás. Y no están destinadas para protegerme a mí. Ahora bien, tanto las mascarillas quirúrgicas como las mascarillas higiénicas, lógicamente, al ser un material filtrante, va a haber una parte, nos va a ofrecer una cierta protección, una protección limitada a que yo me contagie del SARS-CoV-2. Va a ser una protección inferior a la que nos ofrecen las mascarillas autofiltrantes. Y de la misma manera, las mascarillas autofiltrantes que os hemos comentado, que están destinadas a protegerme yo de personas infectadas, también van a ofrecer protección, y se ajustan bien, una protección muy buena al resto de la comunidad, al resto de personas que estén compartiendo aire conmigo. Bueno, dentro del ámbito laboral, pues tenemos que hacer un poco, guiarnos por lo que nos dice el procedimiento de actuación de los servicios de prevención, que nos dice que nos remite a este procedimiento y que hay que evaluar el riesgo de exposición en función de los diferentes escenarios de exposición a la hora de decidir la mascarilla más adecuada. Y siempre nos dice que la mascarilla es una medida más, que no es la medida principal, que la mascarilla no va a evitar, sobre todo en un espacio cerrado, el contagio, o digamos, no nos ofrece una eficacia del 100%, ni mucho menos. Por lo tanto, tenemos que priorizar medidas organizativas y medidas colectivas. Y la mascarilla va a ser pues, un complemento muy necesario para adecuar esa mascarilla al nivel de riesgo y al tipo de tarea que tenga que desarrollar. Bueno, vamos a empezar explicando las mascarillas dentro de las que hemos visto, de las tres familias, autofiltrantes, quirúrgicas e higiénicas. Vamos a empezar por las que más protegen, que son las mascarillas autofiltrantes, que se comercializan como equipos de protección individual. Insistir en que su eficacia depende mucho de la eficacia de filtración, el ajuste facial y la resistencia del material al paso del aire, la resistencia a la respiración. Hay tres clases de mascarillas, FFP1, FFP2, FFP3. Las que más protegen, FFP3. Siempre y cuando, vuelvo a insistir, nos ajusten bien a la cara. Una mascarilla FFP3 que me ajuste mal a la cara nos puede ofrecer menos protección que una mascarilla FFP1 que me ajuste muy bien a mi cara. Es muy importante siempre, y nosotros los técnicos de prevención insistimos mucho en el marcado. ¿Por qué? Porque una mascarilla que esté puesta en el mercado, que su marcado no sea el adecuado en base a lo que dice la norma N149 y el reglamento de comercialización de EPIs,
Si el que fabrica esa mascarilla o la importa en la Unión Europea no es capaz de poner bien el marcado, ¿qué fiabilidad me va a dar a mí ese equipo de protección individual? Muy poco, ¿no? Pues bueno, hemos visto durante la pandemia que lo habitual es que el marcado de estos EPIs, y todavía se está viendo, no es adecuado. Por lo tanto, las garantías que tenemos cuando le recibimos pues son pocas. En el marcado tiene que venir el fabricante, el modelo, la norma que cumple, el marcado CE con sus 4 dígitos. Al ser un EPI de categoría 3, esos 4 dígitos nos va a identificar el organismo notificado, digamos un laboratorio externo, que nos va a asegurar, en principio, que esos EPIs se están fabricando pues con unas normas de calidad establecidas. Nos va a hacer, digamos, una vigilancia del mercado de que se está fabricando el EPI como se ensayó inicialmente cuando se puso en el mercado. Y además también ya nos tiene que venir pues un código numérico o alfanumérico que nos identifique el número de lote o el número de serie. Además, en el 99% o más de mascarillas nos va a venir el código NR, que significa que no son reutilizables. Es decir, que solo van a valer para un turno de trabajo. Y también nos va a venir o no una D. La D es un ensayo opcional cuando la mascarilla no es reutilizable. Si fuera reutilizable para más de un turno de trabajo, figuraría una R y entonces el ensayo de dolomita es obligatorio. Este ensayo lo que nos mira es si la mascarilla se va a colmatar más o menos cuando hay presencia, en este caso, de partículas. Generalmente las que tienen un ensayo donde nos viene la D son unas mascarillas de una gama más alta. Vale. Además de las mascarillas que cumplen la norma N149, también se comercializan como equipos de protección individual mascarillas que cumplen esta especificación técnica, la R02.075. Ha habido 2 versiones. Digamos que son unas especificaciones que han salido debido a que como no había mascarillas que cumpliesen la N149 en el mercado, pues se dio por válido que cumpliesen estas especificaciones, la versión 1 y la versión 2, que es la última, donde lo que se ha hecho es suprimir ensayos, algún ensayo como el ensayo de fuga total hacia el interior, de algún ensayo de la norma EN149. Digamos que pues bueno, son una versión del N149, pero no cumplen todos los ensayos y por lo tanto no vais a poder ver en este tipo de mascarillas en el marcado que cumplen la norma N149 y por lo tanto no van a poder marcar que son FFP2 o FFP3. Y se caracterizan porque en el marcado va a aparecer la palabra COVID-19 y no están destinadas para protegernos de otro tipo de riesgos, por ejemplo la exposición a sílice, no serían adecuadas. Y también tenemos dentro de lo que se comercializa como equipos de protección individual pero sin marcado CE las famosas KN95, ¿no? Que todavía se siguen viendo mucho. Bueno, este tipo de mascarillas desde el 31 de diciembre de 2020 ya no se pueden comercializar, es decir, ya en principio no las podemos comprar. ¿Se pueden seguir usando? Sí, siempre y cuando se comprasen antes del 31 de diciembre y siempre y cuando antes del 1 de octubre del 2020 ya estarían en territorio español y dispusiesen de una autorización temporal que generalmente da la comunidad autónoma donde se introdujo esa mascarilla. Y ya os digo que hay muy pocas mascarillas KN95 que disponen de esa autorización temporal porque pasaron una serie de ensayos. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos dar a fecha actual, ya que casi que estamos en abril? Pues que en principio las KN95 a nivel legal, pues prácticamente muy pocas van a cumplir los requisitos de que se puedan seguir utilizando. Otra cosa es que, bueno, a lo mejor para utilizar en el exterior no nos van a causar problemas, pero para utilizar en entornos de riesgo, pues seguramente ya tenemos opciones ya mejores y que realmente estemos cumpliendo la normativa vigente.
bueno, que como os digo, pues muchas pues no lo están cumpliendo. Bueno, una gran pelea que hemos tenido durante la pandemia es, y hemos perdido muchísimo tiempo, muchísimas horas, es en validar que realmente esas mascarillas cumplan normativa, porque es la única forma que teníamos de ver si, pues por lo menos potencialmente nos podían ofrecer protección. Como no teníamos forma de hacer ensayos de ajuste, que es otra forma de verlo, pues al final hemos centrado los esfuerzos en la documentación. Hemos pedido mucha documentación durante esta pandemia, pero bueno, realmente ya una vez que se está estabilizando el tema, cuando hablamos de EPI, lo que tendríamos que comprobar sobre todo es la declaración UE de conformidad, sobre todo que venga en castellano, que nos indique si cumple la norma N149 u otras especificaciones técnicas que hemos visto, que esté firmada, que nos indique el modelo de mascarilla realmente que ha pasado la declaración, que se ha ensayado con el ensayo UE de tipo, y que nos venga el organismo notificado que nos está asegurando la calidad de ese EPI. Además necesitaremos las instrucciones del fabricante en castellano y necesitaremos también comprobar el marcado CE de la mascarilla, tanto si estamos hablando de que cumple la N149 como la especificación R02.075. Bueno, esto es un poco unas comprobaciones sencillas. La Junta de Castilla y León tiene un flujograma más desarrollado, que es el que utilizo yo personalmente, para validar punto por punto pues, qué requisitos hay que mirar en las instrucciones, en la declaración UE de conformidad, en el marcado, y os puede ampliar información. Bueno, por otro lado tenemos las mascarillas quirúrgicas. Esto ya no son EPIs. Se comercializan como productos sanitarios y están destinados para limitar la transmisión de agentes infecciosos exhalados por el usuario. Tenemos 3 tipos de mascarillas quirúrgicas. En la calle, pues veo indistintamente, aunque generalmente las tipo 2 y tipo 2R estaban destinadas para el personal sanitario, pero bueno, indistintamente hoy en día, tanto en la calle como en empresas, se está viendo que se utilizan tanto tipo 1, tipo 2 y tipo 2R. Generalmente las tipo 2R además tienen un ensayo adicional para evitar las salpicaduras que se dan en entornos sanitarios y que también bueno, puede ofrecer o nos da ciertas garantías de que respecto a las gotículas se van a comportar mejor. Pero en principio las que estaban destinadas para epidemias, y así lo dice la norma, para la población en general son la tipo 1 y las tipo 2 y tipo R están destinadas para el personal sanitario o sociosanitario. Sobre todo se caracterizan por estos 2 ensayos, aunque tienen más ensayos, que es el de filtración bacteriana, que es un ensayo que es diferente al ensayo que se hacen con las mascarillas autofiltrantes, donde lo que se miran es el cloruro sódico y otro tipo de, ahora no me sale el acetato, no me sale la palabra, pero vamos, son ensayos diferentes, no se está ensayando con una bacteria que tiene tamaños de partícula diferentes y donde los requisitos también respecto a las mascarillas autofiltrantes de presión diferencial, o sea, de resistencia a la respiración, son diferentes. Y por último tenemos las mascarillas higiénicas que son pues en la calle y en las empresas las que más se usan y son las que están destinadas a la población sana. No son ni EPIs ni productos sanitarios. La eficacia de filtración bacteriana, como veis, sobre todo en las que son no reutilizables, que son las que cumplen la norma N00641, pues es muy similar a las mascarillas quirúrgicas tipo 1. Por lo tanto, pues si realmente han sido ensayadas conforme a la norma que nos dice la 00641, pues el nivel de protección es muy similar tanto para proteger a los demás y también pues lo que nos pueda proteger a nosotros, que siempre va a ser bastante menos que una mascarilla autofiltrante. Las mascarillas autofiltrantes que cumplen la 0065 veis que baja al 90%, la eficacia de filtración, pues bueno, baja. Y después salió, más o menos por verano,
Una norma, la UNE, que viene a raíz de un acuerdo europeo, la 17553, donde hay dos tipos de clasificación, las que protegen un 90% y las que protegen un 70% respecto a la eficacia de filtración bacteriana. Bueno, pues las del 70% veis que ya puede ser igual un poco escasa la calidad de ese filtro. A lo mejor sí que nos va a valer muy bien para estar en exteriores, pero para interiores posiblemente sea un poco limitada. Como veis, la presión diferencial, es decir, lo que nos cuesta respirar, es mayor. O sea que las mascarillas quirúrgicas nos ofrecen menos resistencia a la respiración y nos cuesta menos respirar. Y tenemos dos alternativas, las que no se pueden reutilizar, que son las que cumplen la 064.1, y las que sí se pueden reutilizar siempre y cuando se descontaminen y por lo menos nos tienen que soportar 5 ciclos de lavado. La duración de uso máximo, luego lo veremos, pero en principio estas mascarillas se recomienda que el uso máximo no supere 4 horas y siempre que se mojen o estén bastante humedecidas se sustituyan aunque no se alcancen las 4 horas. Vale, estas mascarillas se regulan por la nueva orden que hay, que se publicó el 11 de febrero, que nos da una nueva definición para las mascarillas higiénicas. Todo lo que no cumpla esta definición se puede seguir comercializando, pero ya no se puede llamar mascarilla higiénica. Esta nueva orden que ya está en vigor ya en todas las comunidades autónomas, porque entró ayer incluso en las que fue festivo en San José, o sea, desde ayer ya está en vigor en todas las comunidades autónomas. En principio solo se pueden comercializar mascarillas higiénicas en base a esta orden. Ya permite comercializar, que antes no se permitía, o bueno, para que se llamase mascarilla higiénica, filtros como accesorios, filtros que se incorporan a la mascarilla siempre que recubran toda la zona de mascarilla. Se regula también, que antes no estaba regulado, las mascarillas que permiten leer pues, los labios al hablar, y también se incrementan bastante las obligaciones que nos tienen que dar el que pone en el mercado ese producto a la hora de información al consumidor, como veis ahí, con la característica del filtrado, respirabilidad y sobre todo eficacia después del ciclo total de lavados. Y un tema donde es fundamental, nos dicen que los laboratorios que realicen, porque aquí ha habido, pues digamos, mucha picaresca, los laboratorios, y es donde en base a datos de consumo, pues prácticamente casi la mitad de mascarillas puestas en el mercado han detectado irregularidades con las mascarillas higiénicas. Pues los laboratorios que realicen esos ensayos deben de tener implantados un sistema de acuerdo a la ISO que veis ahí, 17025. Dan 6 meses de adaptación para adaptarse a esta norma a los laboratorios, pero actualmente que sepáis que solo hay 2 laboratorios que están acreditados para hacer estos ensayos con las mascarillas higiénicas, que son AITES y Eurofins, y que en este enlace, bueno, pues lo podéis visualizar a través de NAC, los laboratorios que se van a ir acreditando. De momento solo hay 2, lleva varios meses que no ha subido el listado y digamos pues que son los que nos dan garantías. Bien es verdad que, como os digo, pues hay laboratorios que se están acreditando y si ponen un certificado al que va a comercializar la mascarilla de que estoy en proceso de acreditación, se podrían comercializar. Aquí os enseño pues el tema de estas mascarillas, que todavía yo no he visto ninguna en el mercado en base a esta nueva orden que estén, digamos, que cumplan esta orden. Sé que el CSIC está a punto, creo, de poner una en el mercado, o bueno, que participa un grupo de investigación del CSIC, pero de momento yo no he visto ninguna. Estoy esperando, pero vamos, que cumplan norma y cumplan orden. No, sí que hay algún fabricante que las está introduciendo, pero todavía no he visto que cumplan la norma. Para ir resumiendo, a la hora de comercializar y poner mascarillas en el mercado, antes de meternos en las buenas prácticas, tenemos varios tipos de familias de mascarillas, ¿no? Como hemos visto. Tenemos por un lado las mascarillas que no cumplen nada, que son las mascarillas caseras, no cumplen ninguna norma, no son EPIs, no son equipos de protección que se denominan ahora personal,
no nos dan garantías. En el ámbito laboral, lógicamente, no las vamos a usar, y en el ámbito comunitario tampoco deberíamos ya, en las fechas que estamos, utilizarlas. Mascarillas higiénicas no son un EPI. Dentro de las mascarillas higiénicas no tienen que llevar marcado CE, no tienen que llevar ningún número de organismo notificado y pueden cumplir cualquiera de estas normas. Tampoco tienen que llevar declaración de conformidad. Las mascarillas quirúrgicas, pues no son un EPI, pero sí tienen que llevar marcado CE. No tienen que llevar 4 dígitos después del marcado CE del organismo notificado, y la norma que cumplen es la 14683. Y sí tienen que tener una declaración de conformidad del fabricante o importador de esas mascarillas quirúrgicas en el espacio europeo. Las mascarillas autofiltrantes, como hemos dicho, generalmente las que más predominan son las que cumplen la N149, las famosas FFP2 o FFP3 o FFP1. Sí llevan marcado CE, sí llevan los 4 dígitos de un organismo notificado que tiene que estar acreditado para hacer ensayos para EPIs, en este caso de protección respiratoria, como pueden ser tanto mascarillas como otro tipo de equipos. Llevan declaración de conformidad, declaración UE de conformidad, y lógicamente pues no son un equipo de protección personal. En este póster que tenemos, bueno, que hemos hecho en FREMAP, se resume todo lo que hemos dicho. Sí que me gustaría recalcar que lo que veis aquí ya os lo había adelantado, pero lo que veis aquí de porcentaje o eficacia de filtración no tiene nada que ver los ensayos que se hacen para las mascarillas higiénicas y quirúrgicas, que es un ensayo de filtración bacteriana del aire salado, y veis aquí estos porcentajes en función de la clase o tipo de mascarilla, con los porcentajes que figuran aquí para que en este caso estamos hablando de retención del material filtrante del aire inhalado. Son ensayos diferentes con funcionalidades o objetos del ensayo diferentes. Por eso a veces no hay que confundir este 95 con este 94. Y a la hora de si me protege a mí una mascarilla o protejo a los demás, lógicamente todo esto va a tener que ir complementado con una serie de medidas de distanciamiento social, de buena higiene de manos, de buena ventilación, de lógicamente todo lo que hagamos en el exterior va a ser preferible hacer en el interior y demás. También nos hacemos aquí una pequeña anotación que luego veremos, que aquellas mascarillas autofiltrantes, porque dentro de las higiénicas y quirúrgicas no deberían de llevar válvula de exhalación. Sí que antes había mascarillas higiénicas con válvula de exhalación, bueno, ahora ya la orden dice que no tienen que llevar válvula de exhalación. Y en las mascarillas autofiltrantes, aquellas que tienen válvula de exhalación, pues lógicamente hay que saber que todo el aire que pasa a través de la válvula pues no está filtrado, y al no estar filtrado, al exhalar, pues disminuye la protección a la comunidad, y para muchos escenarios pues no se recomienda. Vale. Espera, que yo creo que toca. Vale. Pues ya para acabar mi parte, simplemente os quería comentar este informe del centro, el CDC europeo, el Centro de Enfermedades, donde revisó un poco las evidencias, sobre todo para qué tipo de mascarilla o qué protección nos ofrecen las mascarillas para la comunidad. Porque sí que ha habido bastante debate en que en muchos escenarios, en transporte público, en espacios cerrados, pues se demanda el uso de mascarillas FFP2, que lógicamente os he comentado que es las que más protegen, ¿no? Pero bueno, las que más protegen también tiene, como todo, hay que regular o buscar un equilibrio entre la protección y después cómo las vamos a utilizar. Porque si buscamos lo que más protege, podríamos ir todos pues con una mascarilla completa y un filtro P3, o con un equipo motorizado, o con un equipo autónomo, y eso ofrece mucha más protección que las mascarillas desechables. Pero hay que buscar el equilibrio entre la protección, el escenario, los recursos económicos del que las va a comprar, que también hay que tenerlo en cuenta, lo que nos cuesta respirar, y si las vamos a tener que usar muchas horas, pues va a haber equipos que van a ser
pues bastante difíciles de llevar y por lo tanto hay que buscar un equilibrio a la hora de seleccionar esas mascarillas. Bueno, ¿qué nos dicen las evidencias? Que las mascarillas quirúrgicas existe evidencia con una certeza de baja a moderada de que la protección que nos ofrece a la comunidad, pues bueno, tenemos ya una certeza que llega casi a moderada, o sea que la cosa parece que funciona. O sea, no hay una evidencia alta, ¿no? No una certeza alta o muy elevada, pero bueno, por lo menos llegamos casi a nivel de una certeza moderada, una evidencia moderada. Respecto a las mascarillas autofiltrantes, pues nos dice que la evidencia científica es muy limitada sobre el uso de estas en la comunidad, lo que es decir, pues en toda la población en general, desde nuestros padres o abuelos hasta nuestros hijos o familiares a nivel comunitario, ¿no? Y por lo tanto no nos respaldan todavía el uso obligatorio en espacios cerrados y transporte público, tanto por los problemas que hay de ajuste facial, porque de nada vale, como os decía, llevar FFP2, una buena mascarilla FFP2, si no me ajusta bien, perdemos muchos recursos, el coste económico se puede multiplicar por 4, por 5, por 6, depende un poco de la calidad o el tipo de mascarilla que utilicemos. Y por lo tanto, aparte que te va a costar bastante más respirar, si te ajusta bien realmente, porque cuando alguien te dice que llevo una FFP2 y que me cuesta igual de respirar que con una quirúrgica o una higiénica, malo. Por lo tanto, no respalda su uso obligatorio. Bien es verdad que si se usa bien, nos protege más. Eso hay que tenerlo claro. Y tenemos las mascarillas higiénicas, engloba también las caseras. Claro, nos dice que hay mucha variabilidad en su eficacia. Hay mascarillas higiénicas que tienen varias capas de diferentes materiales que incluso se ajustan muy bien a la cara y ofrecen pues bastante nivel de protección, y otras todo lo contrario, pues se llevan como que te pones un pañuelo y su eficacia es muy baja. Por lo tanto, no tienen todavía evidencias suficientes debido a la gran variabilidad que hay en la eficacia de las mascarillas higiénicas y sobre todo después de cómo se utilizan. Y porque hay muchos problemas, ha habido hasta ahora, con los laboratorios que han ensayado estas mascarillas higiénicas. Pues nada, dejo paso a mi compañero Robert, que ahora, una vez que hemos visto los tipos de mascarillas, pues nos va a hablar de buenas prácticas de uso, que es fundamental para que realmente lo que hemos seleccionado nos proteja. Muy bien, Javier. Pues efectivamente, hasta ahora lo que hemos estado viendo sobre todo es los tipos de mascarillas que tenemos, documentación que tener en cuenta y distintos factores que son muy necesarios para estar protegidos, pero son insuficientes. Es decir, aquí o lo hacemos todo bien o vamos a tener un problema. Entonces, aquí en este caso lo que estamos viendo es qué deberíamos de hacer para colocarnos adecuadamente una mascarilla autofiltrante. Ahora mismo, fijaos que Javier se ha lavado antes las manos, como veríamos ahí en ese cartelito que nos aparece, hay un vídeo también en YouTube explicando cuál es la forma correcta de lavarse las manos, y después de ajustárselas, fijaos que ahora mismo lo que está haciendo es cerrarse ese plastiquito o este metal, depende de la mascarilla, y es el puente nasal, para que se ajuste adecuadamente. Fijaos que en este caso tiene dos gomas, una goma que va a ir a la coronilla y otra que está en el cuello. Siempre va a ser mejor, a priori, seleccionar mascarillas autofiltrantes con dos gomas. Que puede haber alguna que sean de estas que son ahora tan famosas con gomas en las orejas y que ajusten bien, alguna hay, pero en general nos va a dar siempre más seguridad si tiene dos gomas. Es más, nosotros llevamos muchos años hablando de EPIs y es que ni las conocíamos hasta que no vino la pandemia, es que ni existían, no se vendían en el mercado mascarillas que no tuvieran dos gomas, una para la coronilla y otra para el cuello. Entonces, bueno, pues ahora mismo ya se ha colocado las gafas. Javier, ¿cómo va el empañamiento de las gafas? ¿Se empaña o no se empaña? Con este tipo de mascarillas pues se reduce el empañamiento, pero en ciertos entornos donde hay mucho frío, incluso con este tipo de mascarillas, pues en alguna ocasión pues sí que he tenido algún problema de empañamiento, lo que nos da a entender que hay algún problema de ajuste. Bien, ahora
Alguien se puede preguntar, y dice, bueno, ¿y qué más da que se empañen las gafas? Sí, es incómodo, obviamente, llevar las gafas empañadas, pero ¿eso qué tiene que ver con una posible infección con este virus? Pues tiene que ver que nosotros cuando exhalamos, cuando estamos soltando el aire y que llega a las gafas, realmente ahí no hay un riesgo de infección, porque el aire, digamos que está en ese momento, en presión positiva, está saliendo fuera de la mascarilla. Pero ¿qué ocurre cuando inhalamos? Pues ahí tenemos el problema. Entonces, dentro de la pieza facial estamos haciendo una presión negativa y al haber presión negativa dentro de la pieza facial, el aire entra. Si entra por donde está el filtro, vamos a estar protegidos, porque ese filtro lo que va a hacer es cerrar esas entradas por donde puede entrar el virus. Y ahora lo comentó Maricruz, cómo el virus se quedaba pegado pues, a este aerosol y luego lo que hace la mascarilla es precisamente frenar, o sea, paralizar, o puede ser también una gotícula, como he visto también tipo balístico, el aerosol, lo que hace es que lo paraliza, no le deja pasar y entonces como no pasa la gotícula, pues tampoco pasa el virus. Ahora bien, si en vez de, digamos, ese aerosol, esa gotícula, en vez de tocar la mascarilla y quedarse pegada, entra por ese huequecillo que hemos visto, por la zona de la nariz, por ejemplo, por el puente nasal, puede ser también por la barbilla, una zona también un poco delicada, pues ahí ya no hay filtro. Y si no hay filtro, pues tenemos el problema de que entonces sí que puede entrar en nuestras vías respiratorias el virus y acabar reproduciéndose. Por lo tanto, es una señal de alerta muy importante que nosotros llevamos gafas, pues nosotros veamos que se nos empañen. Y ahora diréis, bueno, pero es que yo no llevo gafas, entonces ¿qué hago? ¿Me pongo unas gafas para probarlo? Pues tampoco. Aquí lo que teníamos que hacer es una prueba de ajuste, que es fundamental. Si cogéis cualquier manual de instrucciones, digamos, del fabricante, folleto informativo, como os decía antes, de cualquier EPI, de protección respiratoria, nos va a decir que siempre tenemos que hacer una prueba de ajuste. Vamos a ver la prueba de ajuste que nosotros entendemos que es más fácil de observar si se ajusta bien o no. Ahora mismo lo que está haciendo Javier es, se está tapando la mascarilla, o sea, con las manos se tapa la mascarilla, la pieza facial de la mascarilla, porque la mascarilla autofiltrante FFP, el FFP es el acrónimo en inglés de Face Filter, o sea, la cara es el filtro, la pieza facial es el filtro. Entonces ahora, al taparse esa pieza facial, sopla. Al exhalar, si de repente cuando exhala ve que todo el aire le está yendo a los ojos o bien le llega a las muñecas, ¿qué significa eso? Pues lo acabamos de ver, que cuando exhalas el aire sale por donde no tiene que salir, que es por esos huequecitos, cuando inhales también va a entrar por esos huequecitos. Entonces, lo fundamental en este caso, pues la cara no la podemos cambiar, tenemos la que tenemos. Lo que tenemos que hacer es cambiar la mascarilla. Esto es algo que creo que no se le ha dado suficiente importancia, cada vez más por suerte, pero en los medios de comunicación no se ha hablado demasiado de la importancia de seleccionar adecuadamente la mascarilla. Ya no solo si elijo pues, una mascarilla autofiltrante, una higiénica, una quirúrgica, sino el modelo de la mascarilla. Entonces, por ejemplo, en esta foto que vemos aquí en el cartel, este compañero pues, está usando una mascarilla que es redondeada, ¿no? Redonda. Esta, por ejemplo, pues, como el compañero pues, tiene la cara así por ahí un poquito redondita, se la ajusta bastante bien. Pero a mí, por ejemplo, que tengo la cara más bien alargada, a mí esas yo me las pongo, me hago una prueba de ajuste, digamos una prueba ya cuantitativa, que hay máquinas que lo hacen, luego se podemos también comentar, y no me da un buen ajuste. Y da un poquito igual la talla. La que elija no se me ajusta muy bien, porque se me hacen huecos por zonas, sobre todo por la barbilla, donde acaba entrando ese aire sin filtrar. En mi caso, por ejemplo, pues una mascarilla de este tipo, que es pues parecida a la que lleva ahora mismo Javier, pues me puede venir bien. Y no es igual, porque fijaos esta forma que tiene, no es exactamente igual, es parecida. Entonces, es muy importante que nosotros probemos varios modelos distintos de mascarillas, unas son preformadas, otras son plegables, y a ver cuál es la que mejor se nos ajusta. Ahora bien, para quitarnos la mascarilla, lo que vamos a hacer es, se va con la goma, fijaos, que va a estirar, primero la del cuello normalmente, luego coronilla, sin tocar, a ser posible, la pieza facial, es decir, la mascarilla, porque puede ser que las manos las tengamos contaminadas, y nos ha comentado también Maricruz, que no es una de las vías principales, pero bueno, está ahí esa vía, por lo tanto también tenemos que eliminar la posibilidad de que por ahí venga el problema, y luego lo que vamos a hacer es, otra vez, lavarnos las manos adecuadamente, ¿vale? Y después de esto, pasamos a lo siguiente y ahora veríamos, en este caso,
Las mascarillas, como vemos aquí, pues puede ser una mascarilla higiénica, una mascarilla quirúrgica. Aquí esto ya lo tenemos superado, pero recordar al principio que muchas veces nos preguntabais, bueno, pero al final, ¿cuál es la parte que protege? ¿La blanca o la azul? Bueno, pues yo creo que ahora ya lo tenemos todo claro, pero bueno, obviamente es la azul, la parte externa de la mascarilla. Si tiene pues este tipo de puente nasal, genial. Si no lo tiene, buscar uno que lo tenga, porque al final ya de por sí esta se ajusta muy mal, como encima no tenga puente nasal ya, nos olvidamos. Muy importante también, pues por ejemplo, podemos hacer uso de accesorios, como vemos en la foto izquierda, que lo que van a hacer es hacer un poquito más de presión en la goma para que se nos pegue más la mascarilla. Y se nos pegue más de una forma uniforme, porque esto también al principio, los primeros meses de la pandemia, bueno, y lo seguimos viendo por desgracia, vemos que hay gente que hace una especie de cosas raras, como vemos ahí, esa triangulación, que lo que hace es que efectivamente mete un poquito más de presión en algunas zonas de la mascarilla y parece que se nos ajusta más. Pues sí, por esta parte de aquí se me ajustará más, igual por aquí también. Pero fijaos en el centro, por aquí por el moflete, fijaos cómo se está haciendo ahí una sombra, incluso en la foto. Eso es una entrada del virus, pero vamos, que eso es una autopista para el virus. Eso es lo que todo virus desea en esta vida, ¿no? Encontrarse con un potencial posible infectado que tenga una mascarilla como esta. Lo va a tener muy fácil, por lo tanto, mucho ojo. Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar reducir esa posibilidad de ponérselo tan fácil al virus? Pues fijaos, ahí tenemos una foto en la parte derecha. Lo hemos visto al comienzo, digamos, de esta presentación. Es un pequeño vídeo el que nos dice que, bueno, que le podemos hacer un nudo aquí a la goma, de tal manera que ese nudito que le ponemos, si lo veis aquí, le haríamos un pequeño nudito. Pues lo que hacemos con esto, que conseguimos es reducir un poquito este cordón para que de esta manera, al ser más pequeño el cordón, más nos va a apretar la mascarilla. ¿Va a ser un poco más incómodo? Sí, efectivamente. ¿Vamos a estar más protegidos? Pues también. Y fijaos bien ahora en la foto esta derecha, ¿veis cómo aquí ya no se hace esa sombra que veíamos antes? ¿Veis que no se parece en nada? Pues alguno puede decir, pues esto es lo mismo que acabas de ver en la foto anterior. Pues no, porque aquí sí que se está pegando muy bien. O sea, la zona, digamos, débil, el punto débil, que era el moflete, ya no lo tenemos y está correctamente ajustado. Luego también hemos visto mucho en los medios de comunicación otros ejemplos en el que nos decían, bueno, lo que podemos hacer es ponernos una mascarilla higiénica y luego también nos podemos poner una mascarilla, puede ser higiénica o no, pero que sea también de textil, o sea, textil y de este tipo de papel, o quirúrgica, higiénica de textil, o sea, o no sé, o por ejemplo textil, es de higiénica y a la vez una mascarilla autofiltrante, es decir, hay muchas maneras de hacerlo. Al final la idea es tener dos mascarillas. Bueno, pues mucho ojo con las dos mascarillas, porque lo que observamos muchas veces es que al final esa persona que lleva esa doble mascarilla no está más protegida, está más incómoda, pero no está más protegida y tiene dos problemas. En primer lugar, la incomodidad, porque tiene una mayor dificultad respiratoria y puede ser que tenga que hacer cierto ejercicio, puede tener problemas respiratorios, puede tener asma, puede tener muchas cosas que no le va a beneficiar tener que hacer más esfuerzo para respirar. Y tiene un segundo problema, que es que encima dice, bueno, pues si me está costando más respirar, será que estoy más protegido. Ojo, ¿qué ocurre? Si volvemos otra vez a la zona de sellado, por aquí por la mejilla y por aquí no se está ajustando bien, tampoco conseguimos nada. Es decir, que tengamos dos capas aquí delante no va a mejorar la eficacia, digamos, de filtración del virus. Pero si luego por aquí por la mejilla sí que tenemos un hueco, va a acabar entrando el virus. Por lo tanto, ¿es factible? O sea, ¿es adecuado? Sí, siempre y cuando esa doble mascarilla nos aseguremos que está tapando adecuadamente toda la zona de sellado, pero que tenemos que tener en cuenta que nos va a costar un poquito más respirar, eso sí que va a ser seguro. Luego vemos también, pues hay otros ejemplos, hay unos accesorios que se pueden poner, luego veremos una foto, que lo que hacen es que lo que van a hacer es que en esta forma de aquí de la mascarilla nos cierran más, es como si estuviéramos siempre andando así, fijaos, si yo saliera a la calle y fuera así, yo me sentiría más protegido, pero claro, llevar toda la mañana las manos colocadas aquí, pues es un poco complicado. Entonces, lo que nos sustituye las manos, que lo que están haciendo mis manos realmente es intentar sellar la zona de sellado, es decir, que los puntos débiles de la mascarilla, que es la zona de sellado, estén protegidas, es lo que hacen este tipo de plástico, ¿no? Que podemos ver, estos accesorios. Otra solución que vemos bastante
vemos bastante sobre todo en entornos sanitarios, pero ya de antes de la pandemia, no es de ahora, es poner, por ejemplo, pues esparadrapo en la zona del puente nasal. ¿Por qué? Porque ya desde la pandemia, ya los sanitarios, cuando hicieron una intervención quirúrgica, pues ya se ponían ese esparadrapo, pues se lo ponían para no empañarse la gafa. Porque si tienes que operar a corazón abierto y encima tienes la gafa empañada, pues tienes un problema, ¿no? Y sobre todo el paciente, no te cuento. Entonces, eso sí que es verdad que nos va a reducir bastante la posibilidad que acabe habiendo una fuga y por ahí acabe entrando el virus. Lo único, bueno, por la incomodidad de tener que estar siempre con el esparadrapo preparando. Luego aquí vemos que como lo retiraríamos, pues igual que antes, no tocaríamos la pieza facial, sino que con la goma nos lo quitamos y luego, muy importante, reducir cualquier posibilidad de entrada del virus en nuestro organismo. Por lo tanto, nos lavamos adecuadamente las manos. Ojo que hay que también lavarse bien las manos, ¿eh? Eso hay vídeos, nosotros en Prueba tenemos uno, pero hay muchos más otros vídeos que nos explican cuáles son los pasos. Y ahora ya, en cuanto al ajuste facial, pues tenemos que tener en cuenta varias cosas. La correcta colocación, que lo hemos visto un poquito con Javier. La talla o el modelo es fundamental porque yo creo que todos tenemos claro que a mí me puede venir bien una talla del pie 42, igual Javier también usa un 42, la verdad que no sé qué talla tiene, pero hay luego un pie que igual yo tengo más empeine, tengo menos, es decir, igual este mes más cómodo, este mes menos cómodo, o peor lo pongo, igual Javier tiene un 44. Por lo tanto, obviamente, distintos pies, distintos zapatos, todo lo tenemos súper interiorizado. Pues aquí lo mismo. Lo importante, elegir la mascarilla que se nos ajuste bien. Barba, lo sentimos para los aficionados a la barba, pero debemos de intentar reducir al máximo llevar barba. Y si llevamos barba, pues entonces tendremos que tener un extremo celo en ajustarnos bien la mascarilla, que nunca va a ser lo más adecuado, pero bueno, ya que vamos a seguir llevando barba, pues por lo menos llevar una mascarilla autofiltrante sería lo ideal, que se nos ajuste lo más posible. Interferencias con otros EPIs, pues ya hemos visto la problemática con las gafas. Puede ser también que no sea el problema de que se nos empañen, puede ser que nosotros llevemos una gafa de montura integral, que son estas que parecen como un esquiador, y luego llevemos también una máscara autofiltrante y al final acaben chocando las dos piezas y entonces bueno, pues hay que ver buscar modelos que se nos ajusten adecuadamente. Luego puede haber también acné, pues malformaciones de la cara, pueden haber también cicatrices, ritmos de trabajo elevados, todo eso también influye. Es decir, si estás venga a subir escaleras y sudando y tocándote la cara y demás, pues todo eso al final va a provocar que el riesgo de infectarnos pues sea mayor. ¿Qué tamaño que elegimos? Hay diferentes tamaños, es decir, vale, entonces está muy bien, pero es que yo puedo buscar una mascarilla M o una mascarilla L. Bueno, pues en general hay algún fabricante que sí que lo proporciona, pero es raro ver de diferentes tipos de tallas de mascarillas. Igual que, por ejemplo, en medias máscaras o en máscaras completas sí que es más habitual, en mascarillas es raro. Entonces, tenemos al final que buscar una mascarilla que se nos ajuste bien a la cara. No hay otra. Así a bote pronto, por lo que nos decía Javier en esta foto anterior, bueno, pues obviamente los hombres normalmente suelen tener las caras más bien grandes, pues buscarán unas mascarillas un poquito más grandes, pero no siempre ocurre así, ni mucho menos. Luego aquí, en esta diapositiva, lo que nos está marcando es un signo, digamos, de vitalidad, de esperanza de vida, de que Javier no se nos va a enfermar de coronavirus. ¿Por qué? Porque esa marca lo que nos está diciendo es que la zona, el punto débil que tenemos en nuestra mascarilla es la zona de sellado, no es otra. Pues si la zona de sellado sella también, que nos deja una arruga, genial. Esto lo comentaba Bernardo, que decía que somos un poquito frikis en las mascarillas, en los EPIs, y es verdad, porque justo lo que le dijimos a Bernardo. ¿Y por qué somos un poquito frikis? Porque a veces nos da por ir a comprar mascarillas simplemente para ver cuál es la que mejor se nos ajusta. Y luego yo lo comparo con Javier. ¿Y cuál es la primera pregunta que me hace Javier cuando yo me compro una nueva o viceversa? Oye, ¿y si te ha hecho marca? ¿Dónde te ha dejado la marca? Porque si te ha dejado marca es buena señal. Si no te ha dejado marca, mala señal. Obviamente, una de estas no te deja ninguna señal. Alerta. Una mascarilla como esta, un autofiltrante, si te deja señal, buen asunto. ¿Por qué es buen asunto? Bueno, pues ahí tenéis también más estudios, que bueno, si le queréis echar un vistazo,
pues nos vienen a decir que por esas zonas donde no sella bien es donde al final acaba entrando este virus y nos puede provocar un serio problema. Aquí, en esta diapositiva, simplemente no le hagáis demasiado caso al gráfico, porque es un poco feo, pero lo que nos viene a decir básicamente es que cuando no nos afeitamos, estamos incurriendo en un riesgo. Y no lo decimos nosotros, hay 20.000 estudios que lo dicen. Este, por ejemplo, es un estudio del HSE británico, que es, digamos, el homólogo al Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo. Y lo que nos viene a decir es que el primer día, las primeras horas que no nos hemos afeitado, pues así, asá. Pero esto, vamos, como estemos 2 o 3 días sin afeitarnos, se nos dispara el riesgo de infección por coronavirus porque va a acabar entrando el aire por esos huecos. Lo que nos va a decir el fabricante es que nunca deberíamos de ponernos un EPI, una máscara autofiltrante en este caso, si llevamos más de 8 horas sin afeitarnos. Por lo tanto, muy importante. En este dibujito lo que venimos a intentar explicar es la parte inferior sería la piel, la parte superior del dibujo sería la mascarilla y esa cosa negra que vemos ahí es un pelito que nos sale de vello facial. Bueno, pues ese pelo lo que va a hacer es que va a entorpecer el sellado de la mascarilla y aunque es algo que digamos que por sentido común no nos parece, a no ser que tengamos una barba de estas muy frondosas, pero así a bote pronto, ¿esos pelitos te van a cerrar el sellado? O sea, ¿te van a provocar un mal sellado? Pues sí, está más que estudiado que esos pelitos, aunque sean muy pequeñitos, te van a provocar un mal sellado. Por ese mal sellado es donde estamos facilitando al virus entrar a nuestras vías respiratorias. Por lo tanto, ya sabéis, hay que intentar ir rasurado y si no, mucho ojo con ajustarse bien la mascarilla. ¿Podemos llevar, por ejemplo, bigote? Pues sí, no hay ningún problema. Y alguien puede decir, pero el bigote también es el vello facial, ¿no? Puede ser muy frondoso, sí. Pero ¿dónde está el punto débil de la mascarilla? Y me da igual el modelo, si es autofiltrante, quirúrgica o cualquiera, o higiénica. El punto débil va a ser la zona de sellado. Por lo tanto, si yo por aquí tengo bigote, como esto no entorpece la zona de sellado, no hay ningún problema. Todo lo que sea la zona de sellado, ahí sí que tenemos un problemita. Por eso, aquí lo que vemos es, en este estudio, veníamos a decir, bueno, a comprobar lo que otros estudios también decían, pero bueno, en este pues, quedó muy manifiesto porque lo hicimos con muchas personas trabajadoras, en los que vimos que muchas personas trabajadoras que se creían muy protegidas, esto es un estudio hace ya 10 años, no existía coronavirus en SARS-CoV-2 por lo menos, lo que veíamos es que se creían que estaban protegidas, pero no estaban protegidas. ¿Por qué? Porque no sabían ponerse la mascarilla, pues alguna había que no sabían, pero en general era porque esa mascarilla no se les ajustaba bien a su anatomía facial. Por lo tanto, ojo con la sensación de falsa seguridad, que creemos que estamos protegidos o no. Aquí vemos que está haciendo unos movimientos un poco raros, aquí esta persona trabajadora, bueno, lo que se intenta en este estudio, en esta forma, digamos, de cuantificar la eficacia de la mascarilla es acercarnos a la realidad laboral de una persona trabajadora, ¿no? Que puede que gire la cabeza, que hable, que se mueva. Esto es un estudio normalizado conforme una norma ISO. Y bueno, lo que nos viene a decir es que ojo, mucho ojo con la mascarilla, porque más de uno se va a acabar contagiando llevando mascarilla por desgracia. En cuanto al tiempo de uso, pues tenemos que ver lo que nos indica el fabricante, siempre es muy importante. Veremos que normalmente pues, estaremos hablando de un entorno de 4 horas para mascarillas higiénicas o quirúrgicas, y mascarillas autofiltrantes, lo habitual van a ser 8 horas. Luego aquí, bueno, pues no se recomienda, obviamente, no debemos de usar mascarillas con válvula de exhalación, porque ya lo ha explicado Javier, que por ahí va a acabar saliendo el virus sin filtrar, pero, ojo, no os queremos liar con esta diapositiva, tuvimos dudas si ponerlo o no, pero bueno, al final nos lanzamos, ojo, que puede ser que no tengamos una mascarilla con válvula, pero si no se nos ajusta bien, va a acabar saliendo el virus para todos lados. Fijaos en la foto del dibujito a la derecha. En ese caso, pues está saliendo el virus de una forma muy exagerada, más incluso que una mascarilla autofiltrante con válvula. Entonces, obviamente no debemos de llevar válvula, pero que tampoco pensemos que si porque llevemos una mascarilla como esta no vamos a infectar a una persona que esté cerca. Si tenemos aquí esos huecos tan enormes como estábamos viendo antes por la mejilla, igual que por ahí entra el virus, igual por ahí también sale y acabamos contagiando. Por lo tanto, mucho ojo de un buen sellado para protegernos a nosotros y para proteger a las personas que estén a nuestro alrededor.
El empañamiento que hacemos, pues ya lo hemos visto, puente nasal muy importante, una buena colocación de la mascarilla, un buen modelo que se nos ajuste bien. Hay también oculares, sobre todo en EPIs, que nos dicen que tienen una buena resistencia al empañamiento, va a reducir un poquito ese riesgo, pero no estamos hablando de EPIs muy concretos. Y luego, bueno, pues esas toallitas o líquidos antivaho que nos vienen a limpiar un poquito ese vaho que está yendo, pero eso nos está dando una señal de alerta de que algo está fallando. Seguimos aquí. Las que se pueden reutilizar, bueno, pues tenemos ahora mismo 2 especificaciones técnicas que sí que lo permiten. La 0065, que son las mascarillas higiénicas habituales que tenemos normalmente en el mercado, y luego tenemos otras que no se suelen ver tanto, que son esta especificación CWA 17553, que ojo, que ya os explicó Javier, que hay de 2 tipos y hay algunas que realmente la eficacia de filtración bacteriana es del 70% y bueno, para estar en la calle dando un paseo probablemente no sería útil, pero ojo en interiores. No se deberían de reutilizar las mascarillas y si se reutilizan deberíamos de guardarlas siempre en sobres de papel, no guardarlas en bolsas de plástico porque ahí dentro pues, acaban habiendo hongos y al final pues sería peor el remedio que la enfermedad. En cuanto a si están prohibidas, eso lo he dicho muchas veces, están prohibidas esas mascarillas que se ajustan en las orejas. Otros lo decían técnico de prevención que no los he visto nunca, porque realmente antes nunca se veían. Bueno, realmente si cumplen los ensayos sí que son válidas. Otra cosa es que muchas veces lo cumplen muy justitamente y una cosa es que cumpla el ensayo para esa persona que se lo ha ensayado y otra cosa es que a mí, que es el que lo voy a aportar, se me ajuste bien o no. Por lo tanto, no son recomendables. Robert, sí. Tenía que haber entrado hace 4 minutos. He estado pendiente aquí de resolver y contestar las cuestiones. Tenemos 1 minuto y poco más. Nada, termino ya, Bernardo. Gracias, Javier, y gracias, Robert. Una última cosa. Todo eso está muy bien, pero esto cuesta mucho dinero. Entonces, bueno, pues tenemos que saber cuál es la dotación de dinero que tenemos que dedicarle para pues, proporcionar estas mascarillas a muchas personas trabajadoras en nuestra empresa. Entonces, nosotros hemos preparado un Excel que tenéis a vuestra disposición en nuestra página web, que lo que intenta es facilitarlo les ayuda. Entonces, en este caso lo que tenemos es, indicamos el número de personas que van a llevar la mascarilla. Indicamos los días a la semana que tienen que llevar la mascarilla, el tiempo de uso de la mascarilla, porque luego deberíamos de reutilizarlas. Luego veremos si es reutilizable, si no es reutilizable, si es quirúrgica, si es autofiltrante. Y cada cuántas horas vamos nosotros a decidir que vamos a desechar esa mascarilla. Pues imputamos esos datos en el Excel y nos va a decir cuánto nos cuesta al día, a la semana, al mes, al trimestre esa mascarilla. En este caso, un personal administrativo, una persona única, bueno, pues para un Excel para esto. Pero claro, si tenemos a varias personas con diferentes modelos, diferentes tiempos de uso, pues pensamos que puede ser útil. Y ya con esto, ahí tenéis en la página web de FREMAP, hay un apartado que se llama Canal de Prevención de FREMAP y si tenéis el hipervínculo directo y desde ahí podríais acceder a este calculador Excel para calcular el coste de las mascarillas, ¿no? Entraríamos en ese apartado concreto del coronavirus, ahí también hay pues, listas de chequeo, de verificación, de si estamos haciendo las cosas bien o no. Y con esto, pues ahora ya pasamos ya que Bernardo nos comente más cosas y ahí iríamos a tu pregunta. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Roberto. Desde luego, cuando antes comentaba al principio, a la hora de aperturar la jornada, que eran unos frikis, ahora habrán visto un poquito todos a oír las charlas porque ellos son unos frikis de este tema de las mascarillas y demás, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por su intervención, muchísimas gracias a todos los que están ahí pendientes. Ahora mismo tenemos a 180 personas conectadas al otro lado y habrán visto la lógica que ha hecho el ICASEL a la hora de diseñar esta jornada en el ámbito laboral de las mascarillas y el SARS-CoV-2, ¿no? Concretamente al principio es ¿cuál es el mayor riesgo? Y es el desconocimiento del riesgo. Para eso ha estado María Cruz, para decirnos cuáles son las evidencias científicas. Ahora aquí estamos atacando el segundo mayor riesgo que existe, que es adoptar medidas de prevención y de seguridad inadecuadas. Por eso es muy importante el tema de los equipos de protección individual, las protecciones colectivas y demás. Y bueno, pues pasamos ahora, gracias Maricruz por subir y estar con nosotros aquí, pasamos ahora a lo que son la mesa de diálogo y preguntas, ¿no?